Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy veremos el sexto tema y hablaremos sobre los más grandes resultados del nuevo pacto. Y vamos a tomar algunos apartes de varios contextos desde el capítulo 3, verso 12 en adelante. Cuando uno entra en esta parte se va a dar cuenta que sigue hablando el apóstol Pablo. La semana pasada hablamos de ese nuevo pacto que el Señor nos ha dado, y a pesar de que a través de todos estos tres momentos ha hablado acerca de eso, va a desglosar un poquito más lo que es el nuevo pacto. Entre el versículo 7 y el versículo 11 del capítulo 3 de 2 de Corintios dice: y si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con las glorias más eminentes. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En la enseñanza anterior, que era desde el capítulo 2, verso 14, hasta el capítulo 3, verso 11, estábamos hablando del servicio, cómo nosotros le servíamos a Dios, cómo nosotros ministrábamos delante de Dios. Y entonces contestaría una pregunta que es: ¿cómo son los servidores y qué hacen los servidores? Nosotros vamos a mirar más allá, porque estamos viendo qué es el resultado de ese servicio. Hay un modelo que Dios nos ha dado. El modelo está en la Escritura, y en esta segunda carta de Corinto, el apóstol Pablo va a hablar acerca de ese modelo. Recuerde que en el primer libro de Corintio estaba siendo cuestionado la situación de la iglesia, y Pablo recibe los informes de que aquellos se sintieron mal y estaban cuestionando el ministerio. De esta segunda carta que tenemos nosotros en nuestras Biblias, ya habíamos aclarado sobre las 4 cartas, nos va a hablar de las credenciales que el apóstol Pablo presenta como buen ministro del Señor, para que ellos vean que él le sirve a Dios. Pero no son solo las credenciales de Pablo, sino que está mostrando cómo es que nosotros debemos de servir a nuestro Dios. Y en esta parte vamos a mirar 5 versos simples que van a estar en primera persona, pero en plural. El primer verso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, verso 12, que dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha confianza. Entonces, el primero es usamos. El segundo está en el verso 18, que dice: por tanto nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea que ahí vamos a encontrar somos transformados. El tercero está en el versículo 1 del capítulo 4, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea que aquí nos está hablando es que no desmayamos. En el verso 2 dice: así bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Este nos está hablando a renunciar. Y el último lo vamos a encontrar en el verso 5, que dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Entonces este verbo simple va a ser predicamos. Entonces recuerde, son verbos simples en plural y está siendo usado en primera persona. Entonces usamos, somos transformados, no desmayamos, renunciando y predicamos. Entremos a mirar cada uno de estos aspectos. Entonces, primero, el término es usamos de mucha franqueza. Me gusta el vocablo que aparece ahí, y no es que me guste, aparece ahí y nos va a llevar a, está diciendo que usamos de mucha franqueza. ¿Qué es lo que quiere decir franqueza? Franqueza habla de libertad.
una persona no va a hablar francamente si no es libre, si no tiene autoridad espiritual. Entonces él habla y hace referencia a esa declaración pública y clara en el mensaje. Y uno no solamente en Corintios va a encontrar ese tipo de expresiones, sino que al ir, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, sin formación académica, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, está hablando acerca de ese denuedo con que predicaban la palabra del Señor. 29 ya nos va a decir, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de la palabra. Y en el 31 dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces, ellos hablaban con valor, porque el término y todo el contexto está llevándonos a pensar de que ellos estaban con valor en público hablando de esto, y que cuando nosotros predicamos el Evangelio, entonces lo tenemos que hacer con mucho coraje. Y la pregunta que podríamos hacernos nosotros en esta noche es, ¿cuántas veces nosotros cuando predicamos no lo hacemos por cobardía? O también, ¿cuántas veces cuando predicamos ante otros no decimos lo que tenemos que decir porque nos da vergüenza del oyente? Entonces como que calculamos y entre nosotros mismos nos pastoreamos y entre nosotros mismos nos damos leña. Pero cuando estamos ante otros, el mensaje va reducido. ¿Por qué? Porque nos da cobardía. Porque nosotros no tenemos esa habilidad de predicar la palabra delante del que sea, duélale al que sea, suceda lo que sea. Es la palabra de Dios y es la responsabilidad nuestra de que este mensaje llegue con la autoridad de Dios y de que seamos corresponsales a Dios. Y ahí es donde se hace necesario que seamos francos. Si el mensaje que Dios nos mandó a dar es un mensaje fuerte, ¿por qué debilitamos el mensaje? Pablo va a hablarnos de 3 razones por las cuales nosotros debemos de ser francos, por las cuales nosotros debemos de ser valientes al hablar de la palabra de Dios. La primera razón que vemos ahí, la vemos en el versículo 12 de este capítulo 3, que dice, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, porque tenemos seguridad. Dice que tenemos una gran esperanza y esa esperanza nos hace andar con franqueza. Ay, hermano, aquí lo que está hablando la Sagrada Escritura o el apóstol quiere hablar es, estoy seguro de, no es que yo espero, ay, de pronto va a suceder, esperemos, no. Aquí lo que está hablando es que hay una total seguridad y el término que está utilizando ahí, que dice que así que tenemos tal esperanza, o sea que estoy totalmente seguro. Bien, el versículo 11, que sería el verso antecesor, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está hablando de ese glorioso pacto que Dios nos ha dado, que debe permanecer para siempre y que por eso el nuevo pacto, lo veíamos desde la enseñanza anterior, era más perfecto que el antiguo pacto. Porque era algo tremendo, era algo que Dios había prometido, que Dios había dado, y que esa permanencia en el nuevo pacto a nosotros entonces nos va a dar confianza. Ahora, la segunda razón que el apóstol nos coloca ahí es porque nosotros debemos tener en la palabra, o tenemos en la palabra, entendimiento. Qué triste cuando nosotros estamos en las cosas de Dios sin saber qué, sin tener una claridad frente a lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Del verso 14 al 16 de ese capítulo 3, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay una ceguera en ellos, había algo que no les permitía tener la claridad, pero que al llegar Cristo, el velo que había, la dificultad de contemplar directamente a Dios, se quita. Y el verso 15 dice, y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y quería decir, los judíos que no habían recibido la palabra, los judíos que no habían recibido el Evangelio de Dios, cuando escuchaban, y yo me atrevería hoy a decir, los judíos hoy que no recibieron a Jesús como el Mesías, que en las sinagogas estudian la ley, que en las sinagogas estudian el antiguo pacto, no han entendido el nuevo pacto, no están viendo directamente a Dios, porque no les ha amanecido, no les ha alumbrado el entendimiento. Y aún así, personas que ayer caminaban con nosotros,
que hoy se han vuelto disque mesiánicos, que es ese nuevo movimiento que hay por ahí, colombianos, latinoamericanos, con ritualismos de los judíos, guardando la ley de Moisés y guardando ciertos preceptos, usted los va a ver que a ellos no les ha amanecido, no les ha iluminado Dios el entendimiento. Entonces, el nuevo pacto nos va a dar el entendimiento. Y es lo que estos textos nos están aclarando. Mire que cuando Moisés tiene ese acercamiento a Dios y tiene esa revelación de Dios, viene al pueblo, se cubre su rostro con un velo para poder dar ese mensaje. Y Pablo hace una ilustración del velo, no de este, sino del velo que había en el templo. Pero también en el caso de Moisés se puede tipificar este evento. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para los que estudian en el Instituto Bíblico, nosotros hablamos de los tipos de Cristo o tipos de sucesos en la Biblia. Y los tipos no son solamente personas del Antiguo Testamento que tipifican a Jesús. Por ejemplo, la serpiente tipifica a Cristo y el Nuevo lo está diciendo, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay tipos, pero aquí nosotros estamos mirando ese velo y hay algo que está tipificando también eso, y lo vamos a mirar ahí en Éxodo capítulo 34, del verso 29 al 35, que dice acerca de ese resplandor en Moisés, ¿no? Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, todos los hijos de Israel, miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo a acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Él cubría su rostro para hablar con el pueblo de Israel, simbolizando algo. Y lo que estaba simbolizando era la incapacidad de ellos de entender el verdadero carácter del antiguo pacto. Pero ya la presencia del Señor va a colocar una perspectiva un poco diferente. En el capítulo 34, en el verso 34 de Éxodo, dice que Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, y ¿qué hacía? Se quitaba el velo hasta que salía. Aquí nos está mostrando una claridad, y era que en la presencia de Dios, Moisés se quitaba el velo. Ante el pueblo se lo ponía, pero delante de Dios él se quitaba el velo. Usted va a mirar en ese verso 16 de ese capítulo 3, que dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y está usando el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que va a quitar esa ceguera. Que Dios es el que va a quitar esa situación de las vidas, y cuando alguien viene a los caminos del Señor, el velo tiene que caer. Y la persona entonces va a entender el significado de lo que Dios quiso hablar, por ejemplo en el caso del Antiguo Testamento, y el cumplimiento que Dios ha dado a través de Cristo. Cuando estas personas adventistas, mesiánicos, judíos, tienen un verdadero encuentro con el Señor, entonces se tipifica esto, ya se hace una realidad de estos tipos, y entonces ya ellos pueden ver lo que desde el Antiguo Testamento Dios dijo, y usted lo va a ver en las conversiones, por ejemplo la de Pablo, que él entiende con claridad la revelación de Dios. Y que Jesús, cuando tiene ese encuentro con Pablo, lo primero que dice es, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón, y todo el Antiguo Testamento se hizo una realidad a él, y se quita ese velo y puede ver cara a cara la verdad de Dios. Cuando Jesús está con los discípulos en la última noche, en la Santa Cena, le decimos a algunos de nosotros, él va a hablarles acerca de algunos aspectos. Usted lo va a mirar en el texto paralelo que va a encontrar de Juan capítulo 14, 26, que él dice que el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviaría en el nombre de Jesús, les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que el Señor le había dicho. El recordar no es solamente traer a la mente y ya, sino que el recordar es que a medida que ellos van creciendo en la palabra, y eso que Jesús ya les había hablado, se hacía en ellos una realidad. Y había un claro entendimiento de las cosas de Dios. Y por eso entonces uno va a mirar la Escritura, tanto en la primera carta de los Corintios, por allá en el capítulo 2, versículo 12, lo podríamos afirmar, que dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y ahí viene la clave, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y estamos hablando entonces de ese entendimiento, de esa claridad de la palabra que antes no teníamos. Y que cuando estamos en el Señor, pues ya hay un carácter más grande. Al recibirlo, pues ya hay una actitud frente a lo que vamos a actuar. ¿Cómo tenemos una relación personal con Dios? A través del Espíritu Santo que todos hemos recibido. ¿Cuántos han recibido ya el Espíritu Santo? Todo el que se ha convertido. Lastimosamente, iglesias de tipo pentecostal están esperando que llegue el Espíritu Santo. Y claman que venga el Espíritu Santo. Te necesitamos, venga. Ay, por favor. Hay una cosa que cantamos a veces cuando decimos, Espíritu Santo, te necesito. O sea, yo necesito que diariamente el Señor esa copa me la mantenga llena. Esos coros también a veces son peligrosos. Imagínense donde nosotros estamos aquí y hay un momento especial donde estamos adorando al Señor. Y ay, denle gloria a Dios. Ay, llegó el Espíritu Santo. Es donde estaba. Él llegó cuando nosotros lo recibimos. Lo que pasa es que hay un momento de una presencia especial donde uno se quebranta y todo. No es que llegó. Es que hay un momento donde hay una libertad de adorar, donde nosotros podemos tener esa relación con Dios. Pero nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, no espere hablar en idiomas o lenguas angelicales para supuestamente ya estar lleno del Espíritu Santo, porque lastimosamente eso limita muchas cosas de lo que es ese entendimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos habla de 3 razones. La primera razón para nosotros ser valientes al predicar la palabra, una, es que tenemos la seguridad de esa palabra. 2, es que tenemos el entendimiento de la palabra y el Espíritu Santo cada día se va revelando más. Y tercero, está en el verso 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y nos gusta cantar coros que digan donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, bajo este nuevo pacto, nosotros tenemos la libertad. La ley lo que hacía en la gente era producir culpa. Lo que hace el Espíritu Santo es una motivación interna al ya entender y haber sido liberados de la verdad de Dios. En la medida que el Señor poco a poco va abundando en nosotros, nos está dando libertad. Y cuando conocemos y entendemos la palabra, tenemos libertad en ella, no solamente de hablarla, sino de vivirla. Porque es que a veces la hablamos sin entender completamente todo lo que la palabra nos quiere decir. Crecer en la palabra. Por eso es tan bueno tener acercamiento a ella. Yo no sé cómo muchos creyentes tienen dificultad para acercarse a la palabra. Cómo muchos creyentes les da o miedo a acercarse a la palabra o tienen tantas cosas que se entretienen que no aprovechan las riquezas. Y la Biblia habla de la palabra como la sabiduría y habla de esa profundidad de las riquezas y la sabiduría, pero no habla de riquezas monetarias, sino de esa sabiduría que es en Dios, y que cuando nosotros aprendemos a sumergirnos en esas riquezas, su palabra, es algo que no quisiéramos. En Romanos 8:15, habla y dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hablándole a los Gálatas, el capítulo 5, verso 1, dice que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Hay algo que la gente hoy desea. El mundo desea libertad. Y yo creo que en la iglesia, el creyente, cuando no tiene la revelación de Dios, es esclavo. La falta de conocimiento hace que la gente sea esclava. El que tiene el conocimiento tiene el poder. ¿Usted cree que porque Satanás sabe más Biblia que muchos creyentes? Porque como él la sabe, la manipula. Y como él tiene el poder, por eso cuando él viene en la tentación a Jesús, él quiere manipular la palabra. Entonces le dice al Señor, no hay problema, tírese. Empieza a decir y dice que la Escritura dice. Pero también Jesús dice, sí, eso lo dice, pero espera un momentico, usted no está yendo al contexto. Porque la respuesta de Jesús es eso. Usted me está diciendo que yo puedo hacer esto, pero recuerde que la Biblia dice, es el conocerla es diferente. Es como en el campo secular. Una persona que no conoce las leyes lo voltean. ¿Por qué tanta gente es esclava de sectas? ¿Por qué tanta gente es esclava de conceptos escriturales errados? Porque les manipulan, porque no conocen la Escritura. El conocer la Escritura nos hace a nosotros diferentes. Alguien podría decir, a mí ya no me van a manipular. Y en la medida que usted conozca más de la Escritura, va a ser más difícil para el adversario engañarnos. Por eso dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros hallaréis la vida eterna. Y dice, erráis, o sea, cometéis errores, no lo lográis, falláis, ignorando, 1, el conocimiento de la Escritura, y 2, el poder de Dios.
Aunque la Escritura da poder, también estamos hablando de la autoridad de Dios que da a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces Él les dice a los Gálatas, estén firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La gente hoy, ya volviendo a hablar de la iglesia, gente creyente hoy necesita libertad. Entonces, estamos hablando de los grandes resultados del nuevo pacto y hablamos uno. Él dijo, usamos de mucha franqueza, uno, ¿cierto? Hablamos de 3 aspectos dentro de este uno, no me vayan a equivocar. Las 3 razones por qué hay franqueza en nosotros es porque tenemos seguridad, porque tenemos entendimiento y porque vivimos en libertad. Ahora, voy a ir al siguiente punto de esos grandes resultados. Primero, usamos de mucha franqueza. Segundo, que está en el verso 18, somos transformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo somos transformados en el Evangelio? Es la palabra la que tiene el poder de cambiar. Es la palabra la que tiene el poder de transformarnos. Entonces somos transformados porque la palabra empieza a afectar el carácter. Aquí está hablando de esa transformación a la imagen de Cristo. Está hablando de que ese hombre tiene que haber tenido un carácter para poder estar en la posición que Dios le colocó. No es fácil. Por eso, hermano, en el liderazgo se ve muy horrible cuando no se ejercita y no se ejerce con la autoridad de alguien que sirve a Dios. En Timoteo y Tito se habla de las condiciones del ministerio, ¿no? Que el ministro tiene que ser una persona que no sea neófita, la que tenga conocimiento de lo que acabamos de hablar, porque va a ser una persona que no lo va a hacer con franqueza, no va a tener seguridad, no va a tener entendimiento, no va a tener la libertad de predicar la palabra. Es una persona que no tiene una relación con su esposo o su esposa como la Escritura lo está mandando. Entonces no tiene autoridad, no lo puede hacer. Pablo está diciendo, 1, usamos de franqueza por los aspectos que acabo de mencionar. 2, somos transformados a la imagen de Cristo. Y es algo tremendo porque después de que hay una verdadera conversión en una persona, viene una libertad que santifica al individuo. Hemos predicado, y en otra enseñanza, que creo que es cuando habla de la autoridad, está hablando de algo y es, ¿cómo uno como pastor va a decirle a una gente que no ha sido regenerada, hermanos, vengan al ayuno, hermanos, vengan a la oración? Al que es de Dios, no hay que decirle venga, porque lo necesita, porque hace parte de su vida, porque se ha convertido en una necesidad. Pero cuando una persona se invita a oración, se invita a vigilia, se invita a ayuno, se invita, y esa persona no hace caso, no le duele nada, no se inspira, esa persona no ha nacido de nuevo. Solo el que ha nacido de nuevo se goza en una alabanza. Solo el que ha nacido de nuevo, el que ha cambiado, se goza en la palabra. Va a tener pasión por las cosas de Dios. El que no, va a hacerlo a regañadientas. Entonces uno ve líderes que tocan el piano y se salen del culto a charlar afuera. Aquí no lo harán porque sabe que el pastor les dice, entonces siéntate, mijito, porque si usted no es capaz de estar en un culto, no de decir la palabra, pues uno ve, esta persona está, pero no está. No ha nacido de nuevo. ¿Qué puede dar ese pobre muerto? ¿Qué vida puede dar ese pobre muerto a la gente? Es un cadáver. No se goza en el Señor. No disfruta la adoración, no disfruta la alabanza, no disfruta estar metido en las cosas de Dios. Porque el objetivo es que del que está hablando, que ha sido transformado en la imagen, refleja la imagen de Cristo. Me da risa, porque algunos de nosotros tenemos problemas de aceptación. Entonces a veces tenemos una imagen de lo que somos que no corresponde a lo verdadero, a la Escritura, a ese crecimiento. No somos esa imagen que estamos pretendiendo ser. Lo tenemos en la mente, pero no lo tenemos en la vivencia diaria. Romanos 12:2 va a hablar acerca de esa transformación. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se gesta esto? A través de la palabra de Dios. Recuerde que ese capítulo 3, verso 18 de 2 Corintios, habla de que somos transformados a la imagen de Cristo. Y aquí nos dice, sí, somos transformados. ¿Cómo somos transformados? A través de la palabra. El término griego de transformación es metamorfosis. Es un proceso, no se genera de la noche a la mañana. No es que yo hice la oración de fe y ya. Entonces, hice la oración de fe y todo está hecho. No. Quiero decirle, ese concepto de salvo siempre salvo en este aspecto no funciona. Porque yo ya fui salvo, ya no necesito hacer nada. Ahora hablábamos, es que ¿quién dijo que había que ayunar, que había que vigilar para ser salvos? Usted no tiene que hacer nada de eso para ser salvo. Pero le digo una cosa, si usted ya es salvo, se le hace obligatorio hacerlo, o necesario
¿quién se lo vuelve obligatorio? Su conciencia, que es influenciada por el Espíritu Santo. De lo contrario, a esa persona no se le hace obligatorio nada. Entonces eso de que hable las palabras mágicas. Todos los que quieran recibir a Jesús pasen aquí y digan las palabras mágicas. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, ya es salvo. Haga lo que quiera, viva como quiera, ya es salvo. Falso. Hay una contrición, hay una necesidad de decirle al Señor, entre a mi vida, transfórmeme, cámbiame. Pero no es la oración como tal, es mi actitud de corazón, mi acercamiento a Dios y la obra que empieza a gestar en medio de yo abrir el corazón, en medio de que la palabra haga esto que estamos hablando, que es una transformación que va a tomar tiempo, que no es de la noche a la mañana y que para que se dé toda esa metamorfosis tiene que la palabra poco a poco ir ganando terreno en nosotros. El verso 2 de Mateo 17 dice, y se transfiguró delante de ellos Jesús y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí está hablando de un proceso totalmente diferente de cambio. A eso se refiere Romanos. Cuando alguien ha nacido de nuevo, cambió. Usted no me venga aquí con el cuento de que usted nació de nuevo y sigue siendo palabroso, y sigue siendo carnal, y sigue viviendo de una manera desordenada. No nació de nuevo. Porque cuando el Señor ha empezado a gestar esa obra en esa vida, cambia. Algo cambia. Y la gente dice, oiga, verdaderamente esta mujer sí fue. Pero cuando no se cambia, venimos, cantamos, adoramos, levantamos las manos, decimos santo, santo, santo. Y al salir de la iglesia, somos otras personas, somos la verdadera realidad. Y entonces ahí es donde vienen esos términos de la familia, luz de la calle y oscuridad de la casa. Mentirosa, mentiroso, hipócrita, falso, falsa. Porque no corresponde la vivencia que tenemos en la iglesia con la vivencia que estamos teniendo en la vida personal. Entonces, la transformación nos va a mostrar varias cosas. Uno, que la transformación es para todos nosotros, o sea, los hijos de Dios. Dos, que la transformación es instantánea. Y aquí yo quiero detenerme. Hermano, si su esposa, si su esposo apenas está empezando a dar los pinitos en el Señor, no espere que cambie del todo. No hay nada más frustrante que un papá perfeccionista que le dice al hijo, eso no está bien, ese mamarracho. El niño va a empezar haciendo un mamarracho. A lo mejor usted ya camina en el Señor y está viendo que su esposa o esposo está mejorando. Hombre, pues es que conoce a Dios hace 17 años, pero ¿cuándo se consagró? Hace un mes. Entonces, ¿qué espera usted? Que haga mamarrachitos al principio. Pero usted ve que hay esfuerzo, que ha habido cosas que han cambiado, que hay cosas que han mejorado. Usted dice, Dios mío, esta mujer o este hombre, hay algo que está pasando en ella o en él. Es lento, todo tiene su tiempo, hay un espacio para cada cosa. Y el siguiente es que tenemos que poner en la transformación de nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Ahora hablábamos, eso que me obliga cuando llego al Señor, la necesidad de orar. La necesidad de ayunar. El Espíritu Santo me va guiando, es un semáforo que me va diciendo, ojo con eso. Y es que, ¿por qué? No, es que Dios lo hizo. Y ahí es donde diferimos del calvinismo, ese extremo que tiene. No, Dios ya lo hizo todo. Espere que Dios lo... No, hermano. Que es que nosotros no, la naturaleza nuestra es depravada. Entonces nosotros no. Porque Dios nos coloca esa parte y en toda la escritura usted va a ver, porque la Biblia dice a los que creen en su nombre, a los que han aceptado a Jesús, Dios les da la potestad, o sea, el poder y la autoridad para poder ser hijos de Dios. Es algo que nos da, pero que nosotros debemos de ejercer en lo que Él está colocando hacia nosotros. Nosotros estamos ahí y Dios está transformando a través de la palabra, pero el Espíritu Santo es el que está convenciendo. Entonces la palabra llega y el Espíritu Santo transforma. En Santiago capítulo 1, del verso 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida lo que era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el espejo, obra. Pablo hace una alusión del espejo por allá en 1 Corintios que dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Pero hay un momento donde yo conoceré cómo seré transformado. Ahí es donde está hablando de eso que cada día va el Señor quitando y nos va dejando y vamos mirándolo a Él en forma descubierta. Entonces hacemos parte de la transformación que Dios está gestando. Él lo pone todo, pero nosotros tenemos que tener ese deseo de hacer las cosas para Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan capítulo 3, verso 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Y el verso 2, tomémoslo también, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bien, hablamos de que uno dentro de esos grandes resultados es, usamos de mucha franqueza. Y las recomendaciones del apóstol, ¿por qué usamos de la franqueza? Porque tenemos seguridad, porque tenemos entendimiento y porque vivimos en libertad. 2, somos transformados a la imagen de Cristo y es Dios el que ha hecho la obra hacia nosotros, pero tenemos que recibirla a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. 3, no desmayamos en medio de las dificultades, dice el capítulo 4, versículo 1. 3, en el ministerio o en la vida cristiana, porque todo creyente es un ministro del nuevo pacto, tiene que entender algo, que una de las grandes cosas que van a querer llegar a nuestras vidas es el desánimo. Uno nota en la iglesia, ¿no? A veces llegan muchas personas, pero hay momentos donde los hermanos no responden como son, donde la asistencia baja, porque en medio de la emoción todo es lindo. Una persona recién llegada a la iglesia, amén, gloria, ay, no, qué bendición. Pero cuando empiezan el hierro con hierro a aguzarse, ay, no, yo pensé que esta iglesia era diferente. Esta iglesia era la iglesia de los hermanos amor, que, ay, no, ay. Pero yo llegué y me di cuenta que esta iglesia, no. Cuando usted llegó había armonía, sí. Entonces usted dañó la armonía de la iglesia. Todos llegamos mal. Y a medida que voy creciendo, la armonía se va dando. No es usted en sí. Es que Dios va a ir formando. Entonces todos vamos a llegar y cuando una pareja se acaban de estar de noviazgo, no hay problemas. Espere que se casen y pasen 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses y charlamos. Porque al principio, usted tiene una pareja y él dice a ella, ay, es la mejor. No hay otra como, ¿qué mujer? Espere que pase, no necesito saber qué mujer. Que diga, ¿qué mujer? No se acuesta y no que se enrosca. ¿Qué mujer? Es lo normal. En la iglesia ha de pasar, pero el Señor está hablando a través de la posición. Mi hermano, en medio de las dificultades, no desmayamos. En la iglesia, amar, que mucha gente va a llegar, pero a medida que llegamos vamos quedando los que somos. No, es que somos los mejores, nosotros no somos nada. Vamos entendiendo que Dios nos transforma. Vamos quedando los derrotados, vamos quedando los que no somos nada, vamos quedando los que necesitamos de Dios, los que creían que eran muchos, los que creían que tenían talento, los que creían que por sus capacidades, y son los que se creen, los vamos a mí no me gusta, me voy para tal iglesia, porque allá sí me ven, allá sí hay. ¿Qué están buscando? ¿Cuál es la pretensión? La pretensión en un lugar de estos es que nos demos cuenta que nosotros no somos nada y que el único digno de la gloria y la honra es Él. Lo demás pierde valor delante de Dios. Bien, nosotros a pesar de eso, no desmayamos, Él nos da fuerzas cuando nos cansamos, cuando nos encontramos con la realidad de lo que nosotros somos. Pero es que en este camino nosotros cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que Él sea el que crezca. Yo menguo para que el Señor crezca en mi corazón. ¿Por qué no menguamos? Capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué? Porque tenemos entonces el ministerio del nuevo pacto. Acuérdate que cuando proclamamos la gloria del nuevo pacto, que lo vimos en el capítulo 3, van a venir momentos de dificultad, pero entonces en vez de tirar la toalla, miremos las maravillas que Dios nos ha dado en este pacto que ha hecho con nosotros. Hermanos, que siendo nada, Él llegó a nosotros. No merecíamos nada, éramos lo peor. La Biblia dice que lo más vil y lo menospreciable del mundo escogió Dios. La segunda parte de está hablando por qué hemos recibido nosotros este ministerio. Por la misericordia de Dios, por gracia. ¿Lo merecíamos? No merecíamos recibir esto que Dios nos ha dado. Lo recibimos para desarrollar y expresar lo que Dios quiere a través de nosotros. Si usted se va conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, dice la Escritura, habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando el apóstol, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en la incredulidad. Mire que está colocando una posición tremenda y es, cuando yo no conocía a Dios, el problema no es cuando no se conocía a Dios. El problema es que alguien que conoce de Dios vuelva atrás. El que conoce de Dios y vuelve atrás, el postrer estado es peor. Entonces usted ve una persona que era alcohólica y vuelve atrás, es más alcohólico. Usted ve una persona que es mujeriega y vuelve atrás, es más mujeriego de lo que antes era. Si usted ve una persona que robaba y vuelve atrás, es más ladrón de lo que antes fue. ¿Por qué? Porque la gracia se ha perdido. Porque ese espíritu ha tomado control del individuo
y lo va a destruir, a no ser de que venga un momento de arrepentimiento, de reconocimiento y de humillación, que ha difícil para los que han endurecido su corazón. En el verso 9 y 10 de 1 Corintios 15, el apóstol nos recordemos lo que nos habló ahí. Quiero que vayamos allá. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, porque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bien, no me puedo detener ahí. Cuarto, son 5 puntos, no, lo encontramos en el capítulo 4 de 2 Corintios, verso 2 al 4. 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tristeza que la gente no tiene porque nosotros queremos darlo, según el texto nos está hablando. Aquí hay que renunciar a todo procedimiento dudoso. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a estas cosas que no son de bendición. Y uno va a ver algunas perspectivas dentro de lo que está hablando acá. Por ejemplo, una perspectiva negativa está en el capítulo 4, verso 2, primera parte. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. El engaño y la simulación tienen que morir de nosotros. Y eso se da. ¿Cuándo se da? Cuando usted y yo fuimos y no somos. Cuando usted y yo teníamos y hoy no tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Es como yo fui, como yo tenía, como yo era de Dios. Entonces, era una apariencia. Y es el problema porque se tiene una apariencia de piedad. Pero hay una cosa, solo apariencia, porque no hay libertad delante de Dios. No hay libertad de vivir, no hay libertad de adorar. Hay cadenas que me están atando, hay cadenas que me tienen bloqueado o bloqueada. Hay cadenas que van a querer y me están arrastrando al infierno, arrastrando a la antigua vida. Y el problema es que muchos que enriquecidos sus ojos solamente van a abrir los ojos cuando estén arrastrados, como lo decía ahora. Están nuevamente en la vida anterior, están nuevamente en los vicios, en el robo, en las situaciones. Sí, hermano, es una perspectiva peligrosa, porque es una metodología satánica, que es disfrazarse. Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, algunos caídos van a disfrazarse como si estuvieran en la luz. ¿Se acuerda cuando la caída de David y el profeta llega a David? Fue tremendo. ¿Qué sería lo que el profeta le quería decir a David? Y sin embargo lo hace pasar. Y su actitud fue humilde delante de Dios, entre comillas. Pero cuando el profeta cuenta la historia de aquel animalito, que ese rico abusó del pobre, y él se enoja y dice, él tal de morir. Y cuando voltea y le dice, tú eres, entonces cuando lo mira, la actitud de él es de desvanecerse. Gracias a Dios, David se desvaneció. Gracias a Dios, pero escondió el pecado. Eso fue porque Dios lo vea. Es como cuando uno 80 tiene en un carro y saca contra un muro de contención. Pero miren a Saúl. Saúl no reconoció. Saúl no dijo de pecado. Lo que dijo es que el pelo se me desertaba. No, pero es que yo lo hice porque. El Señor te ha quitado el medio. ¿Y qué hace este hombre? Se agarra del profeta y hasta rasga el vestido porque él estaba diciendo al profeta, venga, de todos modos, pues si yo ya fallé, estemos juntos y haga sacrificio y venga ante los príncipes del pueblo. ¿Qué era lo que él estaba pretendiendo? Lo mismo, una imagen, guardar lo que no era. Disfrazarse con el texto que estamos colocando de ejemplo como ángel de luz. Imitando ser una persona que está delante del pueblo de Dios como si fuera de la luz. Pero las tinieblas ya han invadido su corazón. Entonces ahí en 2 Corintios 11:3 dice la escritura, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No hay sinceridad. Está extraviada la persona, está engañada la persona. Y qué duro, porque el guarapazo es muy grande. ¿Qué es mejor? ¿Humillarnos delante de Dios, reconocer los errores? El corazón endurecido no se humilla. El corazón endurecido no pide perdón. El corazón endurecido
se revuelca en el pecado. Y el pecado es sucio, cochino, hermano. Entonces hay que renunciar a eso. Hay que estar dispuesto a tener un corazón sensible. Esa es la parte negativa. Viene la perspectiva positiva que está en el capítulo 4, verso 2. Pero la segunda parte, que dice, sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Aquí está hablando de asumir una actitud de sinceridad. La sinceridad es buena, pero para el que anda mal, cree que si es sincera, le va a quitar. Es más fácil que una persona nueva se convierta que una persona vieja se arrepienta. Porque, hermano, se calcula, se mide, yo volver a empezar, yo reconocer, yo arrancar desde abajo. ¿Qué dirán los que me miraban hacia arriba? Porque eso es la falacia humana, la mentira humana. Cuando estuvimos arriba, la ventaja del humilde es que siempre está abajo, nunca está arriba. Donde esté, mientras esté abajo en el Señor, en humillación, se está bien. Entonces viene el engaño, ocultar las cosas. Y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento cómo se ocultaba en estos personajes que acabamos de mencionar. Ocultar. No, el ser humano es cochino, es sucio. Entonces es donde Dios tiene que darle duro. O caer en una condición porque no han cambiado. Mientras esa persona no reconozca su pecado, no se humille, no baje, esa persona, ¿usted cree que va a parar ahí? Hermano, se le entra unas ganas, una sed de revolcarse, de pecar. Y el diablo ya le tiene preparada destruirle completamente. Esa es la obra del enemigo. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es mejor hacerlo. Yo le digo, la autoridad que Dios da, pero es un arma de doble filo. Qué bendición que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahí en 2 Corintios 4, del verso 3 al 4, va a hablar de esa perspectiva práctica. ¿Qué es? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto. Si yo no lo hablo, ¿quién lo hablará? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo al predicar la palabra, porque es el único que va a desvirtuar los argumentos en la mente de ellos, o el único que va a abrir el entendimiento del incrédulo. Nosotros necesitamos hoy que Dios obre, porque el Dios de este siglo es Satanás. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Tener la gente en tinieblas. Y es tremendo, porque eso no es de la noche a la mañana. Imagínate que la Biblia dice, antes de la caída viene el orgullo y la altivez de espíritu. Entonces, la persona se fue perdiendo no de la noche a la mañana. Un paso, otro paso. Cuando usted se encuentra con una persona que ha caído, y por lo regular usted le pregunta a la persona que cayó en el alcohol, ¿qué fue lo que pasó? Yo no sé, venía del culto de alabar, yo venía así como unas nubes, como otra, y de un momento a otro me cayó algo en la boca así, yo hice, y ya me había tomado media bar, ya seguí. No es mentira, hermano. Hermano y hermana, si su marido, su mujer que es cristiano, a usted no le deja tener acceso a las redes sociales, téngale miedo. Hoy fui al EPS, y en la EPS me coge una mujer y me dice, amigo, señor, usted se ve como buena gente. Y yo, solo Dios conoce el corazón, no se deje engañar. ¿Usted es casado? Sí, felizmente casado y fiel a mi esposa. De una vez le amarré los porque no sabía las intenciones de ella. Entonces me dijo, no es para eso. Lo hace una preguntita. Es que si un hombre a las 11 de la noche, a escondidas, se va por allá con el celular y tal, y con una bobadita, y uno le pregunta, ¿qué está haciendo mi amor? Negocios, un sábado a las 11 de la noche. ¿Qué piensa usted de eso, señor? Y yo le dije, ¿qué pienso? Pues pueden ser muchas cosas, es que él es muy negociante. Él trabaja por una empresa, él no es el dueño siquiera. Y se mantiene en esa, sí. Póngale cuidado. ¿Y usted no tiene acceso a las redes sociales de él? No. Debería, porque nadie debe esconder. Él no le puede esconder a usted, como usted tampoco le debe esconder a él. Porque nosotros tenemos que ser... Hoy llegué allá y no tenía los exámenes. Mami, abra el computador, ella ya sabe la clave. Y si no tiene la clave, ella sabe dónde están las claves de todo. Ábralo. Contésteme el teléfono. Hágale tranquila, me quedó el teléfono en la casa, contésteme hoy el teléfono usted que me quedó en la casa. Me voy a devolver a ver. No, de pronto, ¿quién? ¿Me llama quién? Atiéndame las llamaditas. O los mensajitos, si ve que son importantes, voy a estar en tal parte, llámeme por teléfono, mi amor, le llamó Julano, Perano, que llame hágale, mi amor. Pero cuando hay cosas escondidas, es un peligro.
¿Por qué? Son puertas que se están abriendo al adversario. ¿Es lo que la palabra está enseñando en esta noche o no? ¿O era que estamos cambiando la palabra y volteándola para otro lado? Eso es lo que está diciendo. Quinto, porque ya nos acaba el tiempo, que es el último paso, ¿no? Fielmente a Cristo, versos 5 y 6. ¿Qué dice? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Me preocupa cuando yo veo ministros de la palabra diciendo, ay, es que Dios tiene que estar muy feliz conmigo. Yo he hecho obras, yo he sacado gente adelante, yo he hecho tanta... Usted no ha hecho nada. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesús. Usted no ha hecho nada. Y si usted no está pegado del Señor, hermano, el que hace la obra de Dios, por misericordia, como lo dice Pablo ahí, somos colaboradores. ¿Se acuerdan la semana pasada quién era el que recibía el triunfo? El general, ¿cierto? ¿Y quiénes venían detrás de los soldados haciéndole burras? ¿A quién? Al general. ¿Quién es el general? Cristo. ¿Y qué hacemos, hurra? No nos presentamos a nosotros mismos. Y me da alegría poder decirle a la iglesia abiertamente, amados, aquí el Señor, aquí el reverendo, aquí el que manda, aquí el de la autoridad es Dios. Nosotros sencillamente, mientras Él lo quiera, y nosotros, porque a veces uno también se sale de la gracia de Dios, somos colaboradores. El tema de nuestro mensaje está en el verso 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor. Y nosotros somos siervos del amor de Dios. O sea, el ejemplo práctico lo damos nosotros y no somos más. No nos predicamos a nosotros mismos. Recordemos ese proceso de la salvación. El verso 6 lo puede decir, ¿cierto? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces el proceso es, uno, es controlado por Dios, Él es el soberano en la salvación. Jonás 2:9 nos dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. ¿La salvación es de quién? Del pastor, es de Dios. Y también Apocalipsis, mire que lo cantaban los ángeles, decía que la salvación era del Señor. Apocalipsis 7:10. Ahora, ¿qué es lo que Dios hizo? Hizo que resplandeciese la luz entre las tinieblas. Y es un poder claro porque fue en la creación, recordando que Él es. 3. Él es la luz que resplandece en nosotros cuando aceptamos a Jesús. 4. Nos regenera a fin de que usamos para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en los que todavía están en tinieblas. 5. Este conocimiento solo lo vamos a encontrar en la faz de Jesucristo, en su rostro, en su vida. Para que nosotros entonces anunciemos a través de la vida y de la predicación lo que Dios le quiere dar a la humanidad, y a nosotros necesitamos, 1, servirle a Dios con mucha osadía. 2, ser transformados constantemente. 3, seguir adelante en medio de esos momentos de dificultad que tenemos y desánimos. 4, solamente utilizar los métodos que Dios aprueba. Y 5, solo predicar a Cristo. No hay más. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.